muy buenas tardes. Muy bienvenidos sean todos los que ya están conectados aquí con nosotros. Adelina Ortiz, Amy Inés, Gloria Morel, Humberto Cristian, iPhone 1, iPhone 2, Arodis, Rodolfo, Samuel. Muy bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. Nos sentimos felices de tenerles aquí a ustedes con nosotros. Muy, muy contentos. Así que reciban un fuerte abrazo de parte de amigos de Betania por siempre todos. Humberto, ¿tenemos que ponerle una multa o no? Sí, póngala. Como le digo yo a los amigos cuando me paran. Entonces vamos a empezar inmediato nuestro estudio en esta tarde. Capítulo 7 de Patriarcas y Profetas, que eso está poderoso. Ahí hay de todo. El diluvio. Humberto, Sí. pues, o inicia con una oración. Gracias, Dios, por la bendición de poder reunirnos en esta tarde. Gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Toca nuestros corazones, perdona nuestros pecados, transfórmanos a la semejanza de Cristo, Señor. Y danos fe que podamos palparla, oh Padre eterno. Una fe que pase montes al corazón de la mar. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, yo les invito en esta tarde a hacer lo siguiente. Vamos a leer acerca del diluvio. Pero yo quiero que mientras leemos, ustedes vayan transpolando lo que leemos acerca de la generación antediluviana a la generación actual. Entonces vamos a ir haciendo eso. Usted va a ir leyendo y va a ir anotando, porque lo vamos a discutir al final. Vamos a ir anotando en qué la generación antediluviana se parece a la generación de ahora, la generación actual. Eso es muy importante para que logramos hacer una aplicación directa de nuestra lectura. Bien, comenzamos. Y comenzamos de una vez. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Y aún ahora, digo yo, aún ahora, la tierra sigue siendo hermosa. Aún los pasajes más agrestes que hay, como los desiertos, tienen su belleza. Tienen su belleza. O sea, que todavía la tierra sigue siendo hermosa. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies que semejaban jardines estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esta. Además, abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. No di que cuántos años vivió, no. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos de edad tú tienes? 2. Pues eres un muchachito. Yo me imagino. ¿Cuántos siglos tú tienes? 3. No. Tú no te puedes casar todavía. Tú estás muy joven para casarte. Espera 2 siglos más. Me imagino yo. Pero miren cómo nos ha degradado el pecado. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador, un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza,
renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mentales. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escena de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Vayan apuntando. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Salmos capítulo 115, versículo 8. Salmo 115, 8. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Por eso Jesucristo dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en seres semejantes a Él. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 11. Génesis 6, 5 y 11. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano. La Mec la introdujo contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. El mundo estaba en su infancia. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 7. Génesis 6, 7. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal.
Dios siempre ha tenido su gente. Gente fiel, gente verdadera, gente que se atreve a enfrentar lo que sea para que el conocimiento del Dios verdadero esté vigente, presente aquí en la tierra. Gente que predica la verdad, que vive la verdad, de tal manera que es imposible que la gente pueda decir, no sabíamos, si usted sabía, porque siempre hubo un siervo fiel que iluminó la vida de cada persona. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Se construyó como el casco de un barco para que pudiese flotar en el agua, pero en ciertos aspectos parecía más a una casa. Tenía 3 pisos, con solo una puerta en un costado. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban arregladas de tal manera que todas recibían luz. En la construcción del arca se empleó madera de ciprés que duraría cientos de años. La construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Vamos a la página 82. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Fíjense lo importante de esto. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado y se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. Terrible eso. Página 83. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo, pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de verdad que el mensaje de Noé
era un engaño. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de los justos. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. ¿Qué hace el mundo generalmente? Se pone en contra de Dios. Y a nosotros nos consideran como fanáticos. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano en vez de humillar sus corazones ante Dios. Persistieron en la desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiese hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Subrayen eso ahí. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de sus siervos. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Fueron solamente 120 años los que se predicó. Por ejemplo, el nombre Matusalén, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre Matusalén? ¿Quién sabe qué significa el nombre Matusalén? Cuando él muera, el fin vendrá. Eso significa el nombre Matusalén. De seguro que cuando la gente, ¿cómo tú te llamas, muchachito? Matusalén. ¿Cómo? ¿Y ese nombre? Pero el nombre de Matusalén era una profecía. Y todo el que conocía a Matusalén se quedaba chivo pensando, ¿qué será esto? Y el día que Matusalén murió, la gente tuvo que haberse asustado, porque su nombre significaba, cuando él muera, el fin vendrá. A medida que transcurría el tiempo, el mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Las leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres, cuyo corazón a veces habían temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas, alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia, y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban
que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes los habrían comprendido. Ese es el gancho. Ah, que si Madonna no dice que es así, no es así. Ah, no, que si Bill Clinton no dice que es así, no es así. Ah, no, que si Obama no dice que es así, no es así. Mucho cuidado con eso. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Entonces, el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Y aquí viene lo extraño. Si yo hubiese estado ahí dentro de la gran multitud que estaba afuera, cuando hubiese comenzado a suceder lo que ahora les voy a leer, inmediatamente yo me meto en el arca. Inmediatamente. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena le produjo una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia. Pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Génesis 7:1. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. Qué estímulo para la fidelidad de los padres. Y ahí nos detenemos por hoy. ¿Qué comparación usted puede hacer entre lo que hemos leído y lo que está sucediendo ahora? Hay alguien que dijo algo en el chat. Vamos a ver. Arolis. Bueno, yo creo que los animales tenían más razonamiento. ¿Es verdad? Tenían más razonamiento los animales. Estoy anotando aquí, cuando estuviste leyendo, los hombres enseñaban a sus hijos a adorar ídolos. Sí. Pusiste aquí, el pensamiento de los hombres era continuo al mal. Ajá. Quebrantaron la ley de Dios. Mencionaste también la poligamia.
Dios no pudo soportar la iniquidad del hombre, por eso decidió destruirlo. No pasaría nada sin que lo supieran los grandes, esas personas famosas, reconocidas, importantes, que Dios no iba a destruir lo que había creado, su creación y al hombre que tanto amaba. Sí. También dijiste que los cambios habrían ser notorios. Y la parte que me gustó más fue cuando dijiste, si yo hubiera visto esos animales venir solos, por Sí. cantidades, entrar al arca, yo me hubiera metido también. Automáticamente. Me puso Automáticamente. Me puso a pensar. Automáticamente entro. Digo, no, pero es que lo que tú están diciendo no pega No, con la realidad. La realidad es esta. machea, como dicen los gringos, no machea. Esa, no machea, no machea, no machea. Yo hubiese entrado Señores, inmediatamente. es que el orgullo hizo que esa gente se endurecieran. Exacto. El orgullo del conocimiento, del razonamiento humano, es así mismo. No querían echarse para atrás. Entonces, ante la evidencia, se negaron a echarse para atrás porque no querían dar el brazo a torcer. No querían. ¿Alguien más? ¿Aló? Me desconecté, fue. No, te escuchamos, te escuchamos. No, estamos aquí escuchando con mucha atención. Y dígame, Dulce. Quisiera destacar un parrafito de la página 81, cuando dice 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. El mismo mensaje que se está dando hoy. Exacto. Es el mismo mensaje. Ahora depende de nosotros si queremos aceptarlo o no. Hay una especulación que yo hago siempre, es que acuérdense que Matusalén no entró en el arca porque se murió. Se murió. ¿Cuántos más como Matusalén no murieron antes del diluvio, pero murieron creyendo que el mensaje era verdad? Y eran también del pueblo fiel. O sea, es posible que mucha más gente, si hubiese estado vivo, se hubiese salvado. Cierto. Pero se murieron precisamente antes de que no entrara en el arca. Pero también es cierto que hubieron gente que creyeron, estaban dispuestas a entrar en el arca, pero se dejaron arrastrar por la presión social. Por la presión social. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la sociedad moderna y la sociedad posmoderna es que en la sociedad moderna, ¿qué pasó? Muchas iglesias cristianas comenzaron a aceptar posiciones supuestamente científicas con el fin de obtener reconocimiento de la sociedad. Y comenzaron a aceptar que la Tierra fue una creación evolutiva, o sea, que fue por evolución que Dios hizo la Tierra y todo eso, con tal de que esos científicos aceptaran lo que ellos estaban diciendo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día dijo, no, 6 días. Eso no es científico, a mí no me importa, pero es lo que Dios dice. Y se quedó ahí, creyendo lo que Dios decía. Entonces, mucha gente, cuando Noé empezó a decir que no era verdad lo que Noé decía, porque los científicos y la gente más reconocida decía que no era así. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora resulta que los que hablan de la evolución ya no creen tan seriamente en la evolución. Los que creen en el Big Bang ya no creen tan exactamente en el Big Bang. Y entonces las cosas que se decían antes, como si fueran escritas en piedra, ahora resulta que ya no están escritas en piedra, pero muchas iglesias cristianas decidieron cambiar su doctrina para pues, estar de acuerdo con algo que ahora ya no es lo que se decía que era antes. Por eso me gusta la gente como Noé. No importa lo que diga la mayoría, yo creo lo que Dios dice y hago lo que Dios me manda hacer. Amén.
Leíste una parte que decía que a pesar de la crítica y todo, Noé se mantuvo firme como una roca. Como una roca. No se movió. No se movió. Pero mira Entonces, que los hijos de Matusalén ayudaron a construir el arca, pero ellos no entraron al arca. para que tú veas. Muchas, Sí. seguro, durante 120 años seguro mucha gente ayudó, pero después Claro. no. Bueno, esperemos que alguien se haya muerto antes y se haya salvado. Dice en Mateo, añadiendo lo que están ustedes comentando, en Mateo 24-22, que es donde Jesús trata otra vez el tema de Noé, que va con los días de Noé, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, hay un límite, Dios tiene el límite del tiempo para todo. Así lo tuvo en aquella época, también lo tiene ahora. Y también destacando en cuanto a lo de Noé, que era firme como una roca, pero era que Noé construyó sobre la roca que es Cristo. Amén. O sea, su vida estaba construida sobre Cristo Jesús. Desde aquí se pueden sacar cientos de lecciones para nosotros hoy, porque si se mantuvo firme como la roca, que ese hombre no lo movió ni la burla, ni la mofa, todo lo que le decían loco, a lo mejor, quién sabe cuántas cosas le decían a ese pobre hombre mientras construía ese arca, y se mantuvo ahí firme, creyendo y confiando. Es que él estaba, su vida escondida en Cristo. Sí. O sea, él fabricó sobre Cristo Jesús su vida, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. En Génesis 15, cuando hablas, Dulce, acerca de un tiempo, que hay un tiempo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que su descendencia iba a poseer la tierra de Canaán, Dios le dice: ten por cierto que tu pueblo, tu descendencia, va a ser esclava en Egipto por 400 años. Y le da la razón, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, el tiempo de gracia de los cananeos no había terminado todavía. Entonces, Abraham fue un predicador. Abraham fue un predicador. Donde quiera que él iba en Canaán, que él llegaba, él hacía un altar. Adoraba al Dios verdadero. No adoraba estatua, ni ídolo, ni nada de eso. Abraham, cuando hacía negocios transparentes, con beneficios para todos. Abraham no vivía buscando la mujer de nadie, ni haciéndole daño a nadie. Abraham era un testimonio fiel y verdadero de lo que era un siervo de Dios. Isaac también. Jacob también, un poquito degradado porque tenía 4 mujeres. Era una complicación un poco, pero los hijos después fueron más complicados todavía. Sin embargo, cuando se cumplió la maldad del amorreo, que pasó el tiempo que tenía que pasar, entonces Israel, las tribus de Israel, las 12 tribus, entraron a Canaán y tomaron posesión. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos ya había llegado al colmo y estaban tan endurecidos que ya no había nada que hacer. Claro, hubieron personas que se salvaron. Se salvó Ruth, la moabita. Se salvó, ¿cómo que se llama? Rahab, la ramera. Claro que sí, se salvaron, porque esos casos individuales Dios los fue tomando y los fue integrando a su pueblo. Pero el grueso de esa gente ya había pasado de su tiempo de gracia. De hecho, ellos conocían el mensaje, porque Rahab conocía. Claro Rahab que sí. les manifestó a los espías todo que Dios había hecho esto, y que estaban asustados porque era el Dios de Israel que estaba allí. Y ellos conocían, yo digo, Dios mío, pero es verdad que esta gente estaba evangelizada. Y el mismo pueblo de Dios fue que ejecutó el juicio de Dios. La sentencia, claro. Ya la sentencia estaba tomada y le tocó a los israelitas llevarla a cabo, pero no la completaron. No la completaron. Y eso fue causa de perdición para ellos. Fue causa de perdición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Pues. Antes de esa parte del diluvio, había mucha maldad en la tierra. Pero en una parte que leíste, empezando el capítulo, decía que la muerte de
Abel había puesto un manto sobre la tierra. O sea, Maldición. de esa parte no habían asesinatos o la gente moría Claro de que bien. sí, claro que sí. Pero acuérdate que Dios había maldito, o sea, Dios maldijo la tierra con el pecado de Adán y también Sí. la maldijo para que Caín no obtuviese todos los beneficios que la tierra daba. Y esa maldición estaba. Se hubiese revertido si la gente hubiese revertido. Acuérdate que los hijos no pagan los pecados de los padres, a menos que los hijos también hagan lo mismo e insistan en los pecados de los padres. Y lo que pasó fue que el grueso de la gente, ¿qué hizo? Seguir lo que estaba haciendo Caín, lo que hizo Lamec. Porque Lamec, ¿qué hizo? Tomó 2 mujeres para sí y también mataba gente. Y por ahí todo eso se desbancó. Entonces esas maldiciones se fueron extendiendo. Me dejó pensativo la parte en la que dijiste que si los antediluvianos se hubieran arrepentido, Dios lo hubiera perdonado como perdonó a Nínive. Óyete, si Saúl, en vez de aferrarse al trono, le hubiese entregado el trono a David y se va para su casa a sembrar, a tener ovejas y todo ese tipo de cosas, olvídate, Dios lo perdona. Sí. Lo que él no podía era seguir siendo rey y esas cosas. Pero si él hubiese entregado humildemente y se va, yo entiendo que Dios y se arrepiente y pide perdón, Dios lo hubiese perdonado. Porque el negocio de Dios es salvar. Dios no quiere, vive Jehová que no quiero la muerte del impío, del que perece. No quiero. Yo quiero que viva, dice Ezequiel. Entonces, el negocio es arrepentirse. Lo sabio, lo inteligente es arrepentirse, apartarse del pecado y del mal. Por eso es que yo siempre digo que yo no espero que Dios me dé el tablazo. Yo razono y digo, eso está mal. Eso está mal. Y antes de que Dios reaccione, Señor, perdóname, y me echo para atrás. Me quito de ahí. ¿Por qué? Porque si no va a venir lo que tiene que venir. Sí. Es así. O sea, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Quitarse del medio. Apartarse del mal. Eso es lo que hay que hacer. Tengo un buen amigo católico que me decía que esa parte de la Biblia, eso es fábula, eso son anécdotas, esa parte del diluvio, eso no pasó, eso son fábulas. Tú sabes que la gente hacía cuentos igual que ahora. La gente hace cuentos para explicar las cosas, me contaba él. Y yo le decía, o sea, que cuando Jesús habló que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que la gente estaba casándose y dándose en casamiento y todas esas cosas, Jesús estaba echando un cuento, tú me dices. Entonces se queda pensando y me dice, mira, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Que se siga llevando el Papa. Que dice eso. Hay otro puntito que yo quisiera destacar también aquí de la lectura en la página 79, volviendo un poquito para atrás. Y es que los antediluvianos comenzaron a adorar a la naturaleza, a la criatura, más que al creador. Sí. Y viéndonos un poquito más adelante, cuando y hubo cambio climático porque vino el diluvio. Sí. Vino este diluvio y vino este cambio porque ellos rechazaron a Dios, comenzaron a adorar a la naturaleza. Entonces nos vamos un poquito más adelante y vemos al tiempo de Elías que el pueblo de Israel comenzó a hacer lo mismo, adorar bajo los árboles frondosos y hacer altares y todo aquello, atribuyéndole a esos ídolos lo de la naturaleza, el sustento que Dios nos da todo. Cambio climático porque dejó de llover 3 años y medio. Y nosotros ahora actualmente que estamos en esta misma tesitura de estar atribuyéndole y adorando a la madre tierra, la madre naturaleza, y atribuyéndole a la madre tierra lo que le corresponde a Dios como creador. Va a venir una situación difícil también. Sí. Una situación difícil para el planeta. Porque leyendo lo de las plagas, ya después de la gracia, van a caer sobre lugares puntuales también de la naturaleza. Va a ser impactada la naturaleza por esa misma falsa adoración que estamos ahora mismo llevando en una época postmoderna. Se supone que no podemos estar, ya somos más científicos y más tal. Sin embargo, estamos en lo mismo, ¿eh? Sí. Los indios de allí, de Sudamérica, con su Pachamama,
y sigan haciendo sus Exactamente. rituales y sus Ajá. fiestas. Y vimos también, ojo, vimos cuando la Olimpiada fue de Brasil, ese despliegue que se le hizo a la tierra, un desfile descomunal, creo que fue cuando las Olimpiadas en Brasil, no recuerdo el año, todo era enfocado a la naturaleza, al cuidado, que tenemos que cuidarla. Claro. No digo que no, pero adorarla no, eso no. En Apocalipsis 11 dice, y ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y en Romanos capítulo 1, creo que 20 y 21 dice que haciéndose sabios se hicieron necios porque dieron adoración a la criatura antes que al creador. Claro que sí, dice eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Humberto. Dímelo, Luis. Bien, ¿cómo estás? Yo quería Bien, comentar gracias. algo para que tú me dieras más o menos tu opinión. Hay un texto de la hermana White que está en el libro Spiritual Gifts, en el tomo 3, que dice que si hubo un pecado más que otro que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgación del hombre y la bestia, lo cual deformó la imagen de Dios y causó la confusión en todas partes. Ella dice que Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. O sea que aparentemente ella está como diciendo ahí como que parte del pecado de ellos fue que por su tecnología, me imagino que la tecnología de ellos era muy avanzada en ese tiempo. Muy avanzada. Inteligentes. Entonces ellos estaban cruzando, destruyendo la imagen de Dios, cruzando hombre con bestia. Por eso vemos también, por ejemplo, en la cultura griega, por ejemplo, que una vez se ha visto pintura de hombre con bestia, y es muy probable que eso vino también tal vez de eso, de los ancestros de ellos que eran también antediluvianos. Entonces, ¿qué tú crees sobre eso? ¿Tú crees que eso fue una realidad o...? Bueno, yo creo que lo que pasa es que uno tiene que echar el fundamento primero. Creo yo que la hermana Juan fue inspirada. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo en el don profético. Y yo creo que la iglesia siempre, el don de profecía es un don profético. De hecho, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, cuando le aplicamos a Elena G. de White todos los criterios para verificar si fue profeta o no, nos dice que sí, ella cumple con esos criterios. Al hablar de amalgamación, Dios, la Biblia nos dice que Dios metió dentro del arca a todos los animales que se iban a preservar. Pero Dios no metió ningún dinosaurio, ni al tiranosaurio Rex, ni ninguno de esos animales se metió ahí, porque es muy posible que hayan sido el fruto de la amalgamación. Y también acuérdense que ahora aparece el hombre de Cromañón, el hombre de tal cosa, hombres parecidos más a monos que a otra cosa. Entonces es muy posible, Dios sabe lo que dijo a través de Elena G. de White, yo lo creo 100%, que hayan habido mezclas de razas. Si nosotros nos damos cuenta creo en los libros, en el Talmud, los libros de Moisés, nos encontramos, en la Torá, nos encontramos que hay una prohibición de mezclar animales, de mezclar, también de mezclar semillas y cosas así, para que cada especie se mantenga como ella es. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo en la amalgamación, yo creo que los hombres tenían más poder científico que ahora, porque venían directamente de la mano de Dios y habían pasado, fueron 2000 años lo que pasaron entre la creación y el diluvio. Entonces esa gente tenían todo su vigor, toda su inteligencia, todas sus capacidades. No recuerdo dónde yo leí que dice que una de las cosas que ellos hacían eran baterías poderosas que acumulaban mucha energía. O sea, que ellos pudieran haber hecho experimentos científicos mezclando especies de animales, claro que sí. Porque nosotros no descendemos del hombre de Cromañón, ni tampoco descendemos del hombre de Neandertal. Para mí, el criterio mío es que esas son mezclas que hicieron los seres humanos entre animales y seres humanos, mezclando genes. Son experimentos genéticos, es lo que yo entiendo. Okay. Eso es muy fuerte, eso es terrible. Y hoy en día,
Es que eran brillantes. Sí, sí, sí. Tenían intelectos poderosos. La gente dice que eran como animales y después fueron evolucionando. No. Nosotros no estamos evolucionando. Nosotros estamos involucionando. Exacto. El ser humano viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No de abajo para arriba. Sí, yo he encontrado que Cristo venga. Ellos han encontrado, Humberto, también, yo leí un artículo una vez que se encontraron en un depósito, creo, no sé si fue en Estados Unidos, unas campanillas que estaban bien enterradas y cuando la estudiaron, la aleación de los metales estaba compuesto con metales y algunos compuestos químicos, que es imposible hoy en día hacer ese tipo de aleación química. Entonces se estaba diciendo que es muy probable que tal vez, o sea, eso fue una investigación de los creacionistas, que es muy probable que las condiciones del mundo antediluviano, que eran muy diferentes a la de ahora, después que el diluvio vino, y también el conocimiento que tienen esas personas, es muy probable que ellos pudieran hacer aleación incluso de metales y de cosas que hoy es imposible hacer todavía. Yo lo creo eso. Lo creo. Porque, ¿dónde metió Dios todo el agua del diluvio? Los polos. ¿Quién sabe ahora que los polos se están descongelando? ¿Qué cosas vamos a encontrar ahí? ¿Qué cosas aparecerán en esos polos? ¿Qué cosas le quitó Dios al hombre para que no siguiera inventando como había inventado anteriormente? Hay que ver todo eso. Hay que verlo. Y vamos a encontrar muchos experimentos y muchas herramientas que no sabemos para qué servían, que Dios los ocultó. ¿Por qué? Porque, mira, moralmente nosotros estamos como cuando Sodoma y Gomorra. Moralmente estamos como en el tiempo de Moisés. Digo, de Moisés no, de Noé, perdón, de Noé. Entonces nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. Estamos viviendo así. Y además, Daniel capítulo 12 dijo que la ciencia se aumentaría para el tiempo del fin y ha aumentado a todo lo que da. Es exponencial el crecimiento de la ciencia. Y entonces, ciencia en personas sin temor de Dios equivale quién sabe a qué. Mira las bombas nucleares. O sea, es destrucción por todos los lados. Mientras el hombre va avanzando en la conquista del espacio, aquí en la Tierra, las injusticias, la corrupción, todo eso va marchando de manera acelerada. Entonces, va más rápido la corrupción que el crecimiento de la ciencia, y muchos de los beneficios que nos da el avance de la ciencia se están utilizando ¿para qué? Para generar recursos, para gastarse, o para la avaricia, para la degradación sexual y todo eso. Es complicado, muy complicado. Y yo creo que sí, que habían cosas que se podían hacer antes del diluvio, que ahora no se están haciendo, pero no estamos lejos de que se vuelvan a hacer. Y Dios va a tener que intervenir. Cada vez que encuentra algo a lo cual no tiene explicación, se confisca, se guarda y dicen que es tecnología extraterrestre. Porque sí, no le encuentran razón a eso. Exacto. Pero no sabemos que es diferente. Claro. Eso es lo más fácil. Lo más fácil. Achacazo a los marcianos. Es mejor así. Exactamente. Bien, señores. Yo terminé. Okay, el domingo que viene, si Dios quiere, entonces volvemos otra vez. Sí. Luis Carlos, nos vamos a ver el lunes de la semana de que viene. Esta no, no mañana, sino el otro día arriba. Ok. Así que ve haciendo espacio que nos vamos a ir a comer. Entonces ya saben. No hay problema. Ya saben, mis hermanos, el domingo que viene nos vemos de nuevo, si Dios quiere, y el de arriba vamos a transmitirle allá afuera de los Estados Unidos. Pero es maravilloso, fantástico, es que aquí claro, somos todos extraños, gracias a Dios. Amén. Muy bien, pues nos sentimos muy contentos con este tema de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo he aprendido muchísimo y cada vez que abrimos aquí la palabra de Dios, nos llenamos de sabiduría para la gloria del Señor. Aprendemos mucho. Gracias, Humberto, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a todos por acompañarnos. No sé, Rodi, ¿tiene que decir algo más?
A Humberto que por favor nos despide en oración y nos vemos el miércoles por aquí en el miércoles profético. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros necesitamos más fe, Señor. Así que ayúdanos a crecer en fe para ser como Noé. En este tiempo en que estamos viviendo, necesitamos la fe firme de Noé, de predicar cuando nunca había llovido. Ahora estamos predicando el regreso de Cristo, cuando la mayoría, el grueso de la humanidad dice que no, que eso no es así. Así que, como una roca, pon nuestro rostro como pedernal y danos una fe inconmovible para seguir predicando, para verte venir en gloria y para ir a vivir contigo por la eternidad. Somos pecadores, necesitamos ser limpiados, pedimos perdón, danos arrepentimiento y transforma nuestro carácter a la semejanza del de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, nos vemos el miércoles, pues el miércoles profético que va a estar buenísimo, buenísimo, Amén. no se lo